a la diestra de Dios. Esta pregunta no se le ocurrió a ninguno de ustedes, sino a una persona allá en las tierras que nos la escribió y nos envía esta pregunta. Entonces, ¿cómo explicamos a una persona que tiene el dogma de la Trinidad que la diestra de Dios y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios? Sencillo. Yo soy capaz de permitirle a alguien esta mañana, esta noche, que venga y repita. Si alguien de aquí me dice, más yo le doy desarrollo a ese tema sobrado, porque entiendo qué quiere decir eso. Estamos ubicados en Hechos 7, el capítulo 7, recuerde que es la muerte de Esteban. Entonces, cuando lo están apedreando, Esteban, a partir del versículo 55, tiene una visión. Parte de esa visión, por el versículo 55 dice, para ayudarle, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso es lo que sucede. Entonces, basado en ese texto y en otros, muchos piensan que hay 2 o 3 divinidades en Dios. ¿Cómo demostramos que no? Pues la idea es entender qué significa o qué tiene que ver la expresión la diestra de Dios. Eso sí creo que ustedes lo tienen claro. ¿Qué significa la diestra de Dios? Poder. Autoridad. ¿Qué más? ¿No más? Poder y autoridad. Presencia. Poder. Divinidad. Deidad. Bueno, yo sabía que ustedes la tenían clara. Pero vamos a confirmarlo con la palabra, porque uno puede decir que la diestra es poder. Ya, es demostrar que eso que usted dice es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Analicemos. La palabra diestra en el lenguaje común habla de qué? De la mano derecha. Y generalmente los seres humanos aplicamos nuestros términos a los términos de Dios, lo cual viene a ser un error. Entonces, si yo le digo, hermano, levante su mano diestra, ¿usted qué mano levanta? El poder, la autoridad, la gloria, la majestad, la divinidad. Pues la diestra es la mano derecha, ¿o no? ¿O qué levanta usted cuando yo le digo, a ver, levanten todos su mano diestra? La derecha. ¿A dónde está el problema? En que nosotros queremos aplicar los términos o el lenguaje humano a Dios. Entonces, ya yo les dije en este mes que eso es un lenguaje que se llama antropomórfico, que es aplicar o darle a Dios algunas cualidades humanas para tratar de comprenderlo y entenderlo mejor. Pero que Dios no tiene esas partes. Cuando usted lee que la nariz de Dios, que los ojos de Dios, que el oído de Dios, que los pies de Dios, que la mano de Dios, eso es un lenguaje, porque Dios no tiene ojos, Dios no tiene manos, no tiene esos componentes. Entonces ustedes preguntan, bueno, ¿y esto cómo es para ver? Si no tiene ojos. Claro, no es que la Biblia dice que los ojos de Dios. Y la Biblia también dice que le dio a Dios en el corazón haber hecho el hombre. ¿No? La Biblia dice que le dolió a Dios en el corazón hacer al hombre. ¿Y Dios tiene corazón? No tiene corazón. No tiene. Porque ¿cuál es la función del corazón? Enviar sangre. ¿Y Dios tiene sangre? No, porque Dios es espíritu. Entonces lo que le estoy diciendo es, todo eso que usted lee en la Biblia, que dice que Dios tiene ojos, que dice que Dios tiene oído, que dice que Dios tiene manos, que Dios tiene boca, que Dios tiene pies, todo eso es un lenguaje antropomórfico
que es la manera de hacer que nosotros entendamos en alguna manera a Dios. Porque si Dios nos hablara, es decir, si la Biblia nos dijera cómo Dios es espíritu y nosotros no entenderíamos. Porque si yo digo a usted que Dios nos ve, ¿qué es lo que usted piensa? Que tiene ojos y que los tiene. Es más, el Salmo dice, abiertos siempre están los ojos de Jehová. Abiertos siempre están los ojos de Jehová. ¿Tú te das cuenta de lo que dice todo el tiempo así? ¿Ya? Entonces, eso es una complicación. Si él fuera como nosotros, pues hace rato hubiera quedado sin ojos. Porque si no parpadea para lubricarlos. Pero es que es un lenguaje, es una manera de hablar. Que nosotros le atacamos a Dios lo que yo le he dicho a usted. Si Dios no llena todo, ¿por qué la Biblia dice que se desplazó? Si es que Dios es omnipresente. Yo no tengo que decirle a Dios, Señor, ven a este lugar, porque Él ya está aquí. ¿Ya? Bueno, hermanos, despidamos, Dios se va para el cielo. Bueno, hasta luego, Señor, nos vemos, hasta luego, Dios. Y no, Él está aquí y está en el cielo, porque Él lo llena todo. Entonces, si es así, ¿qué clase de cuerpo tendría Dios? Por eso que inventaron un chistecillo por ahí, chascarrillo, que por qué las puertas de las iglesias eran grandes, para que entrara al Altísimo, no es tan alto. Entonces, por eso las puertas de las catedrales son inmensas. Pero eso es que Dios no entra ni sale. Dios está. Dios está, lo llena todo. Entonces, esa expresión diestro de Dios no es como en los humanos. En los humanos sí significa mano derecha, mano derecha. Pero en Dios no, porque Dios es espíritu. Siempre que la palabra diestra es mencionada en relación a los hombres, los cuales somos corpóreos y visibles, entonces se requiere la mano derecha. Pero cuando nosotros hablamos acerca de Dios invisible, incorpóreo y omnipresente, ¿cómo podríamos encontrar su mano derecha o izquierda cuando Él vive en medio de la eternidad y no tiene un cuerpo físico, siendo que tampoco es una persona, sino espíritu? ¿Usted alguna vez le ha visto los ojos al viento? ¿De qué color son? No, eso es un neuma, un espíritu. Para diferenciar la correcta enseñanza bíblica de las enseñanzas humanas, debemos estudiar detalladamente este tema. Mire este texto. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios. Dedo de Dios. Hecho yo fuera los demonios. Ahora Jesús menciona el dedo de Dios. Salmos. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Ya. Vea la expresión dedo de Dios, tus dedos. Los versículos anteriores son explicados literalmente por Francisco de la Cueva de la siguiente manera. ¿Se acuerda quién es Francisco de la Cueva? Un teólogo trinitario, ¿no? Es un teólogo trinitario, del que vimos el credo atanasiano. ¿Se acuerdan? Bueno, mire cómo explica Francisco de la Cueva, que es un teólogo trinitario, estas expresiones. Escuche bien. El dedo de Dios es el Espíritu Santo, como agente ejecutivo y artesano de la trina deidad. Entonces, el brazo, que es el poder salvífico, se apropia al Padre. Es decir, la Cueva dice, cuando usted escucha la expresión brazo en la Biblia, están hablando del Padre. Cuando usted escuche la palabra mano de Dios, se está refiriendo al servicio y eso le pertenece al Hijo. Entonces, si usted no contesta en la Biblia que habla del brazo de Dios, es el Padre. Si no contesta en la Biblia que dice la mano de Dios, es el Hijo. Y si nota la expresión dedo, instrumento inmediato de agarre con huellas dactilares, al Espíritu. Entonces, la Cueva dice que la deidad se reparte del Espíritu Santo. ¿Cuántos brazos hay? Uno solo. Ese brazo tiene manos y tiene dedos. ¿Ya? ¿Cuántas manos hay?
una mano, pero tiene varios. Pero un dedo es el Espíritu Santo. Los otros, la palabra dice, pero lo que dice es, cuando usted escuche la expresión dedo, dedo o dedos aplicado a Dios, están hablando del Espíritu Santo. Cuando escuche la mano de Dios reposó sobre mí, están hablando del Hijo. Y cuando escuche con brazo fuerte y extendido, están hablando del Padre. ¿Creemos en esa declaración? ¿Así será? ¿Cree usted que tiene sentido? ¿Cree usted que el dedo de Dios, que es Espíritu Santo, es un instrumento de agarre que tiene huellas dactilares? Es espíritu, ¿no? Es espíritu. La aplicación de pronto para algunos, para ellos puede sonar convincente, pero en realidad no es aplicable a Dios, porque es que Dios no es un cuerpo, Dios es espíritu. Y no es verdad que la Biblia aplique el brazo al Padre, la mano al Hijo y el dedo al Espíritu Santo. Eso no es verdad. El brazo es de Dios y la mano es de Dios y el dedo es de Dios. No tiene una distinción de personas o divinidades. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cristo se ha sentado a la diestra de Dios. Hay suficientes textos que nos demuestran que definitivamente Cristo está sentado a la diestra de Dios. Eso dice la Biblia, ¿no? Colosenses 3:1, Efesios 1:20, Hebreos 10:12. Eso es un texto de la palabra de Dios, de la Biblia. Y nosotros al principio de este estudio dijimos que creíamos en lo que la Biblia decía. Y eso dice la Biblia, que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Es más, este de Dios atribuye que no se sentó voluntariamente, sino que lo sentaron, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué entonces podemos decir de esos textos y de esas expresiones? Si literalmente Cristo se ha sentado a la diestra de Dios, ¿dónde se ha sentado? Tuvo que haber algún otro trono, aunque sea un poco más pequeño, y si fue así, ¿por qué ni Juan el apóstol, ni Isaías, ni Esteban vieron este otro trono? ¿Sí, siga? Entonces, alguien que busque Isaías 6, cuando murió el Mesías, vi yo al Señor, porque pecamos todos si no leemos la palabra como es. Isaías 6, ¿no trajeron Biblia, hermanos? ¿Me tocó a mí? En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ah, muy bien. ¿Sentado en qué? En su trono. Sobre un trono. Sobre un trono. Sobre un trono. ¿Cuántos? Uno. ¿Qué vio Esteban? ¿Se acuerda de Hechos que leímos ahorita al empezar? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es lo que dice, ¿no? ¿Estaba de pie o sentado? Esteban no define. Por lo menos sentado no dice que estaba a la diestra de Dios. Algunos expertos dicen que esa expresión implica que estaba de pie. Es lo que dicen algunos. Pero no es relevante para lo que queremos, sino para lo que estamos tratando. Si está sentado, Cristo literalmente está sentado a la diestra de Dios. La pregunta es, ¿dónde se ha sentado? Porque en el cielo solo hay un trono. ¿Y quién está sentado en ese trono? Entonces, en los escritos dejan ver que el Dios Todopoderoso está sentado en el trono. Por eso sí, ese es el Padre. Listo. ¿Y el Hijo dónde está? Pues sentado al lado. Entonces, ¿por qué no lo vieron? Porque no lo vieron. No lo vieron. Es un trono invisible, qué sé yo, pero no lo vieron. Vieron a un trono y en el trono a uno sentado. No hay más. Entonces, esas expresiones, ¿qué significa?
significa? Entendemos que la palabra diestra con relación a Dios no se refiere a su lado derecho, sino al poder, la autoridad y la gloria de Dios. ¿Ya? Dice ahí que Cristo se ha sentado al poder, a la autoridad y a la gloria de Dios. Que Cristo está sentado al poder, a la autoridad, a la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Se sentó encima del poder, de la autoridad, de la gloria de Dios. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Me diste a sí mismo el escudo de la salvación, tu diestra me sustentó. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Estos textos que usted le hacen pensar a usted de verdad en una mano derecha haciendo lo que dice. Por ejemplo, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. ¿Se imagina usted una mano derecha desde el cielo que se mete en la tierra, hace un hueco para que se trague a los enemigos? No. Si usted lo lee bien, usted en ninguna escritura que usted lee como estas, su mente le dice que es la mano derecha. Tu diestra, Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Se imagina entonces usted una mano derecha descendiendo? No. Usted, por sentido común, cuando lee esos textos, entiende una cosa. Ahí están hablando de... Entonces, cuando alguien le diga a usted, no, es que la diestra, pues llévenlo a estos textos o a otros montones que hay de la diestra de Dios y dígame la verdad. ¿Se deja ver aquí mano derecha? Y preguntaría, si es la mano derecha, la izquierda no le sirve para nada. O sea que en ese orden de ideas los zurdos no son de Dios. Los zurdos no pertenecen al Dios derecho. Gloria a Dios los que somos derechos. Lástima a los zurdos. Porque Dios por la izquierda no puso nada. ¿Ya? Entonces, habría que preguntar si es que la izquierda no le sirve a Dios para nada. No, porque Dios es espíritu. Y es difícil, imposible, que un espíritu que lo llena todo, usted diga, aquí está su mano derecha. Si lo llena todo. ¿Cómo hace usted para identificar mano derecha e izquierda? Con absoluta certeza que estos pasajes bíblicos que hablan de la diestra de Dios están mostrando su poder y su autoridad. Jesús le dijo, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús les dijo. Además os digo que ¿desde cuándo? Desde ahora. ¿Qué verán? Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. A la diestra del poder de Dios y viviendo en las nubes del cielo. Nunca a nadie se le ocurrió el pecado de Jesús, pero entendemos que Él vendrá sentado en el mismo poder y la gloria. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué pasó con esta expresión? ¿Por qué aquí ya no aparece? Y es la misma expresión, ¿no? Viniendo en las nubes del cielo. Entonces dice, entonces aparecerá el Hijo del Hombre en el cielo y verá al Hijo del Hombre viniendo ¿qué? Sobre las nubes del cielo. Aquí dice que sentado a la diestra del poder de Dios. Aquí dice con poder y gran gloria. ¿Quién dijo esto? El mismo Jesús. Indicando
que bíblicamente se puede demostrar que diestra es poder y gloria. No lo dijimos nosotros, lo dijo Jesús. No lo inventamos nosotros ahorita, lo acabamos de inventar. No, esto no es de tiempo. Antes de que nosotros preguntáramos qué era la diestra de Dios, ya le había definido que la diestra es poder y gran gloria. Según Mateo 26:64, vendrá sentado a la diestra del poder de Dios. Y comparado con Mateo 24:30, vendrá sobre las nubes con poder y gran gloria. ¿Hay contradicción? No. Si entendemos que esta diestra mencionada habla de poder y gloria, entendemos que este texto y este dicen exactamente lo mismo. No dicen otra cosa, dicen lo mismo. Una lectura cuidadosa de Hechos 7:55 apoyará la declaración que Esteban no vio a Dios aparte de Jesús. El versículo 55 no dice que Esteban vio al Espíritu de Dios, sino que nos dice que él vio la gloria de Dios y a Jesús. Si tiene su Biblia, busque Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. O dice que vio a Dios. ¿Ah? La gloria de Dios. El 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Ojo a esto. Le voy a hacer una pregunta. Si Esteban, si diestra es mano derecha, que es esta mano derecha, y Esteban vio hacia el cielo y vio a Jesús parado a la derecha de Dios, y si derecha es mano, diestra de Dios es mano derecha, quiere decir que Esteban, además de ver a Jesús, ¿a quién vio? Vio a Dios. ¿Sí o no? Si vio la mano derecha, tuvo que ver a Dios. Porque usted no puede decir, le vi la mano derecha de mano larga. No, pues me vio a ti. ¿Cómo sabía que esta mano era mía? Pues porque lo había pegado aquí. Entonces, ahí se estarían metiendo en un gran problema, porque la Biblia dice, a Dios nadie lo vio jamás, porque Dios es invisible. Eso dice 1 Timoteo, el que es invisible, ya que no se puede ver. Entonces tendría la Biblia un problema, porque Esteban sí vio a Dios, pero Esteban no vio a Dios. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que vio la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Moisés? ¿Qué fue lo que Moisés vio? La gloria. ¿No recuerdan los años que Dios tenía una diestra? Mire, traeré para la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Qué significaba eso? Si es literal la mano derecha, quería decir que no toda la vida había tenido una mano derecha, sino de un tiempo para acá. ¿Y que la vida ya memoria hace cuántos años es que Dios tiene mano derecha? ¿Significa eso el texto? No. El Salmo 98:1 declara que Jehová, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. ¿Significa esto que Dios derrotó a sus enemigos teniendo detrás de sí mismo su mano izquierda mientras que los aplastó con una diestra física? No. No significa eso nunca. El Salmo 109:31 indica que Jehová se pondrá a la diestra del pobre. A la diestra del pobre. ¿Significa esto que Él se coloca físicamente a sí mismo al lado de la gente pobre en todo momento? Y si se coloca a la diestra del pobre, ¿a qué mano del rico se hace? Entonces, estos textos lo que demuestran es que no puede ser que la expresión diestra en Dios signifique brazo derecho, mano derecha, sector derecho. No. Lo que significa la expresión es poder, autoridad, gloria de Dios, como ustedes lo han dicho. Jehová declaró en Isaías 48:13, mi mano derecha midió los cielos. Y en Isaías 62:8, que Jehová juró por su mano derecha. ¿Significa esto que Dios extendió una mano gigante y literalmente cubrió el cielo? ¿O que Dios puso su mano izquierda encima de su mano derecha y juró por ella? Le explico.
Isaías 43 dice, mi mano derecha midió los cielos. ¿Se imagina usted a Dios contando los cielos con cuarta? ¿Ya? No, no es lo que significa. Aquí dice mi mano derecha. ¿Sería que se puso a medir los cielos? ¿Cuándo terminaría Dios? O la mano de Dios es tan grande que en un solo palmo cubrió todos los cielos. Así lo que los midió. Dice, Jehová voló por su mano derecha. Entonces, yo creo que usted ya lo tiene claro, pero le voy a hacer el ejemplo. Jurar por es lo que hacen a veces en las cortes, que sacan la Biblia y le ponen al que va a hacer la declaración, le dicen ponga su mano ahí. Y él pone la mano encima de la Biblia y jura por la Biblia. Decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué juró? Por la Biblia. Poniendo la mano en la Biblia. Es un juramento. Y lo que la justicia pretende decir es que esta es la máxima autoridad y que sobre esta autoridad hay que tener cuidado para no decir mentiras. Aquí dice que Jehová juró por su mano derecha. Entonces, la escena que vemos ya no es la Biblia ahí, sino que él puso su mano derecha, si esto fuera literal, y puso la izquierda encima. Digo, juro por mi mano derecha. Pero eso no es literal. No puso la mano izquierda sobre la derecha para jurar por ella. Porque sería, perdónenme todos, sería una tontería. Yo tengo que jurar por alguien mayor, más grande. Por eso la Escritura dice, no encontrando a otro por quien jurar, juró por sí mismo. Porque hay otro más grande. Entonces, estas expresiones, aunque dicen mano derecha, no está hablando literalmente de que Dios tenga manos o brazos. Jesús echó fuera demonios por el dedo de Dios. Arrastró hacia abajo un dedo gigante del cielo y echó fuera los demonios de la gente. Es decir, si por el dedo de Dios Jesús echaba fuera los demonios, se colgó Jesús de un dedo de Dios, del Padre, desde el cielo, y escurrió el dedo así hasta donde el endemoniado estaba y lo tocaba por el dedo de Dios. Fuera demonio, y volvió a soltar el dedo. ¿Sería eso lo que pasaba? No. Es claro que al leer estos textos, uno tiene que ser teólogo para entender que están hablando del poder, de la autoridad. Eso es lo que le quería preguntar. O sea que donde dice mi mano derecha también implica el poder. Claro. O sea que digamos así, digamos que nosotros estamos entendiendo lo que Dios dice, ¿no? Sí. Mi poder midió los cielos, ¿sí? Sí. Mi autoridad, mi gloria. ¿Ya? Y no solamente eso, porque si usted lee todo el contexto de Isaías, la Escritura lo que dice es, ¿quién juntó el polvo de la tierra con su dedo? ¿Quién? Midió las aguas de... Entonces, qué huecazo que tiene. Es un hueco muy grande. Entonces, son expresiones que no son literales, sino figuradas. Es un lenguaje muy bien. Por supuesto, la respuesta a todas las preguntas es no. No es la mano literal. Por lo tanto, debemos entender que la diestra de Dios se usa en un sentido figurativo, simbólico o poético, y no en un sentido físico o corporal. Eso siendo así, ¿qué significa esta frase? ¿Qué significa esta frase? En la Biblia la diestra significa fuerza, poder, importancia, preeminencia, tal como las frases de uso común. Él es mi brazo derecho. Daría mi brazo derecho para esto. Le explico. Usted ha visto que en las empresas dicen, no, es que es la mano derecha del patrón. Y algunos hacen la broma diciendo, esta es la mano del patrón. Ah, sí, porque el patrón es zurdo. Entonces no le sirve para nada. Pero uno lo que trata de decir es que es de vital importancia.
importancia. Así la expresión la diestra de Dios no solo es poder, autoridad, gloria de Dios, sino también fuerza, importancia, preeminencia. Depende del contexto donde lance la expresión la diestra de Dios, entonces es fuerza, autoridad, poder, preeminencia, importancia. El erudito trinitario Bernard dice: se habla de la omnipotencia de Dios en términos de un brazo derecho, porque entre los hombres el brazo derecho es el símbolo de fuerza o energía entre los hombres. Se habla de la preeminencia como sentarse a la diestra de Dios, porque en asuntos sociales humanos la posición de la diestra referente al anfitrión era el lugar del honor más grande. Entonces lo que dice Bernard, que es trinitario, no, es trinitario. Y él dice, la expresión diestra de Dios no significa que Dios tenga una mano derecha, sino que en los contextos donde se tomó la frase diestra de Dios quería hacer referencia a que en los humanos poder y energía es referido a la mano derecha. Y en los lugares de preeminencia e importancia, la gente se hacía la mano derecha del anfitrión para resaltar la importancia que se le daba. Entonces, el invitado más importante, si venía a mi casa a almorzar, se hacía ¿a qué mano de mí? A mi derecha. Es menos importante. ¿De qué parte? Menos a mi derecha. Ustedes, creo, la gran mayoría aquí, de pronto, todos, tienen conocimiento de quién se hace a la derecha cuando se está hablando de fuerzas militares, de rangos, de jerarquías, ¿cierto? El mayor mando se hace a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Es decir, venga, aquí está. Vamos a suponer, ninguno de los dos tiene cara de militar, gracias a Dios, o de militares retirados, pensionados. Seguimos de la pensión ya. Después, cuidado. Vamos a suponer que este señor es un sargento. Él es un sargento. Yo soy un coronel. Venga, Diego. No, llame a otro. Este es un cabo segundo. Venga, Díaz. Y el día un recluta. Un recluta. Vamos a desordenarnos aquí. Bueno. Ubíqueme al recluta en primer lugar. ¿A dónde lo pone? Vamos a ubicarnos allá. No, póngamelo en el centro. Póngamelo en el centro. Allá para allá, recluta. Ahí. Ahí está el recluta. Bueno. ¿Sí? ¿A dónde ponemos a este sargento? Aquí a la izquierda. Pongámoslo aquí a la izquierda. Derecha. Esa. Ahí va. Ahí está. ¿Ya? Pongamos el cabo segundo aquí. Está mal, está mal. Cabo segundo. Está mal. ¿Ya? Y ponemos al coronel aquí. No, ahí está bien. Ahí estamos bien. La autoridad de Elías, ¿quién es? Según esto, ¿quién es la autoridad de Elías? Cabo segundo. Y la autoridad del sargento, según esto, ¿quién es? Según la formación, ¿quién es la autoridad mía? En esta formación, ¿quién es mi autoridad? Claro, En esta formación, ¿quién es mi autoridad? Él. Claro, él es. Claro. Yo me hablo aquí. Aquí estoy yo, yo soy el coronel. Aquí estoy en este lugar. ¿El recluta? Ya que si yo soy autoridad, ¿dónde debo estar?
Aquí. Ahí sí estoy bien. Yo soy autoridad de él. Autoridad de él. Y autoridad de él. Ahí quedamos bien. La autoridad del sargento es el recluta. No, pase para acá, eche para acá. Ahí sí. Ahí quedamos bien. Ahí sí quedamos bien. Ahora sí. No soy la autoridad de él. No soy la autoridad de él. Pero de la autoridad de todos. ¿Cómo así que lo ponen a la... Ahora sí. ¿Recluta? ¿Está bien la recluta? A su derecha. Hago segundo. A su derecha. Sargento. A su derecha. Coronel. A mi derecha. Todos los que vienen de aquí para arriba. ¿Sí así o no así? Bueno. Si Jesús está a la diestra de Dios, si Jesús está a la diestra de Dios y fuera verdad que hay una Trinidad, resulta fuera. Y hay una Trinidad, escuche esto, vamos a hacerlo así: Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque casi no se ve. Espíritu. ¿Ya? ¿Esa forma qué es? Como al Espíritu Santo lo sacaron de la foto de Esteban, que quede fuera de aquí. Este queda como segundo al mando. ¿Sí? Él sería el Hijo y yo el Padre. Según la visión de Esteban, el Hijo estaba ¿dónde? A la izquierda del Padre. A la derecha. A la derecha del Padre. Indica eso que tiene la autoridad. Es decir, que si son tres, la Trinidad tiene un problema inmenso, porque puso al Hijo como autoridad del Padre. ¿Y eso es bíblico? No, antibíblico, claro, porque el Padre es mayor que el Hijo. El Hijo no puede ponerse ahí. Entonces lo que vio Esteban, que vio al Hijo a la diestra de Dios, indica que el Hijo era mayor que Dios. Sí, claro. Si fueran dos, sí. Esto que está viendo fuera, pero papas. ¿Qué quiere decir eso? Lo estoy explicando que Bernard Ram, que es teólogo trinitario también, y no cualquier, sino un erudito, es decir, un hombre que sabe bastante, él mismo acepta. No. La diestra de Dios no es una mano. Y no quiere decir brazo derecho ni mano derecha. ¿Por qué? Porque este hombre entendió que si pone a Jesús a la diestra de Dios, si ponen a Jesús a la diestra del Padre, la Trinidad cometería un error bíblico garrafal, que estaría diciendo que el mayor es Jesús y que el Padre tiene que sentarse tan calladito cuando el Hijo lo mande. Pero así no es. Eso no es lo que significa. Entonces, ¿qué quiere decir esa expresión? Cuando la Biblia habla de Jesús a la diestra de Dios, quiere decir que Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad de Dios. Eso es lo que la expresión a la diestra de Dios quiere decir. Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad de Dios. ¿Qué vio Esteban en realidad? Es evidente que él vio a Jesús. Isaías 45 dice, referente a la venida del Mesías, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Jesús es la gloria revelada de Dios. Esteban vio la gloria de Dios cuando él vio a Jesús. ¿Qué es lo que? Bueno, ya le explico. Ya vamos a explicar. Él vio a Jesús irradiando la gloria que él poseía como Dios y con todo el poder y autoridad de Dios. En breve, él vio al Cristo
exaltado. Él vio a Jesús no simplemente como a un hombre, sino como a Dios mismo, con toda su gloria, su poder y su autoridad. Por eso él clamó a Dios diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Si había uno más grande que Jesús, ¿por qué no clamó a la máxima autoridad? Recibe mi espíritu. ¿Se acuerda Jesús en la cruz que clamó? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque busca la máxima autoridad. Pero cuando Esteban vio el cielo abierto, no encomendó su espíritu al Padre o al Espíritu Santo, sino al único que vio. ¿A quién? A Jesús. ¿Y cómo lo vio? Entonces hay que ver la importancia de a la diestra de Dios. Lo que pasa es que Esteban lo que vio no fue al Jesús crucificado. Él no vio al Jesús que estaba en la cruz colgando. Él no vio al Jesús que caminó por Galilea y las demás regiones predicando el Evangelio. Él no vio al Jesús que descolgaron de la cruz muerto. Él vio a Jesús glorificado. Esteban vio a Jesús glorificado. Por eso dice: yo vi al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Vi al Hijo del Hombre en potencia, glorificado. No es que vio a Dios, porque a Dios no lo ha visto. Mano, pero si eso es Dios, sí, pero no olvide que esa es una manifestación de Dios. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, no iba a decir mentiras. No se iba a poner a inventar cosas, no. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio lo que Dios quería que viera y lo comunicara. ¿Sabe lo que sintió la gente cuando Esteban dice, veo el cielo abierto y veo la gloria de Dios y veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios? ¿Sabe qué hizo la gente? Dice que se tapaban los oídos y se enfurecieron y lo encendieron a piedra. Y mientras le daban piedra, él dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y murió. Le pregunto, ¿por qué la gente enfureció? ¿Ah? ¿Era una blasfemia? ¿Por qué? ¿Por qué era una blasfemia? Porque esa prerrogativa solo podía, digamos, es decir, esa petición pues solo se le podía hacer a Dios conocido. ¿Cómo quién? Como a Dios. Como a Dios. Es decir, lo que ellos oyeron era que Esteban estaba declarando que había dos. Estaba declarando que había un solo Dios, como ellos lo creían. Pero la ofensa para ellos fue decir que ese único Dios era ¿quién? Jesús, el Hijo del Hombre. Es que tuvimos bastante con ese diciéndonos que era Dios, porque Jesús nunca se hizo igual a Dios. Eso hay que tenerlo claro. Jesús nunca se hizo igual a Dios. Jesús siempre manifestó ser el Hijo de Dios. Si usted lee Juan en el capítulo 5, entonces Jesús pregunta: ¿por cuáles de todas las buenas obras que he hecho me van a matar? ¿Por sanar a los enfermos, por libertar a los endemoniados, por darles de comer, por levantar a los muertos? ¿Por cuáles de todas esas? ¿Y qué le contestan ellos? Por ninguna de estas obras te vamos a apedrear o te queremos matar. ¿Sino por qué? Te hace Dios al decir que, eso dice Juan 5, te haces igual a Dios diciendo que eres el Hijo de Dios. Porque Dios no tiene la Trinidad en la cabeza. Es lo que yo les digo a ustedes. El judío real sabe que Hijo de Dios es igual a Dios manifestado en carne. Entonces Jesús nunca dijo yo soy Dios. Él dijo yo soy el Hijo de Dios, que es Dios manifestado en carne. Entonces, esa es la explicación para la persona que nos preguntó y nos pidió
que habláramos de... esta es la segunda pregunta. Primera de Juan 5, 6, 8. Porque estos son los que dan testimonio en el cielo y estos son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua, la sangre, nuestro pueblo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos son uno. Eso lo veremos el jueves. ¿Cómo? Son 3 en el cielo y 3 en la tierra. Hay que buscarlos. Bueno, vamos a ofrendar esta noche. Vamos a conectar la ofrenda. Vamos a ofrendar. Bueno, aquí me dicen, nos piden oración Jennifer Rafael Milán, oración por un amigo, por un hermano. Nos están saludando desde el Cauca, desde el Chocó. Piden oraciones por sus vidas espirituales. Nos saludan desde Santa Marta. Nos saludan desde Argentina. Bueno, y nos están pidiendo oración. Al terminar vamos a orar por todos ellos. Gracias por los saludos que nos envían. Si tienen preguntas, les pueden hacer, que si no se las contesto aquí, se las contesto textualmente. Entonces, hermanos, no olvidemos que seguimos trabajando con los cultos de los barrios, que el día jueves tenemos culto aquí a las 7 de la noche. Vamos a hablar de 1 de Juan 5, 6, 7, 8 para explicarlo. Y si tienen alguna pregunta, nos queda tiempo, la resolvemos, y si no, ya terminamos el mes de la universidad. Me las pueden hacer y yo se las contesto personalmente. El sábado tenemos culto de jóvenes.